Vamos a ir al móvil, vamos a tomar contacto con Maggie Correa, que está, abordando y enfocando esta situación del coronavirus, pero en este caso desde Médica Uruguayo, viendo un poco los planes contingentes que se están tomando a nivel sanitario, situaciones que se han dado en las últimas horas. Ustedes saben, un caso de un fallecido que se dio en la órbita de esta institución. Adelante, Maggie. Exacto, Danilo, hablamos de esta mujer de 66 años que tenía comorbilidades, así que conocer un poco también en qué circunstancias se da este fallecimiento y hablar sobre eso, sobre lo que tanto le preocupa a los uruguayos, que es el plan de contingencia que cada uno de los prestadores de salud está teniendo por estos días. Hay muchos, por ejemplo, de instituciones públicas que ya no permiten el ingreso de más de un acompañante, es el caso del Clínicas, por ejemplo. Pero bueno, ¿qué pasa con Médica Uruguaya concretamente? Estamos con Martín Revela, uno de los encargados de este plan de contingencia, igual que Henry Albornoz, que ambos nos están acompañando. Empecemos en todo caso por el fallecimiento, el lamentable fallecimiento que se da en la madrugada de ayer con esta mujer. ¿Qué se puede decir al respecto desde Médica Uruguaya? No, esta señora lamentablemente, como tú decías, falleció con un COVID-19 confirmado. Hay un familiar de ella que también está internado en la institución en estado crítico. Ambos son pacientes que los veníamos siguiendo nosotros. La señora en particular estaba en atención domiciliaria. Posteriormente se agravó, ingresó al sanatorio, volvió a agravarse en la noche, pasó a terapia intensiva y pese a los esfuerzos de todo el personal de salud y al sostén invasivo, falleció en la madrugada de ayer. En cuanto a estos pacientes tenían un nexo epidemiológico claro los dos, que lo está manejando obviamente la División de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública cuando se hizo la denuncia, pero se pudo reconstruir el nexo epidemiológico y ambos pacientes contrayeron la enfermedad en una congregación religiosa en la que ambos participaban. ¿El caso de ella se agrava repentinamente a diferencia de lo que pasa con la otra persona? No, los dos tienen una historia similar, que es lo que está descrito en los reportes, sobre todo que provienen de otros países que empezaron con la epidemia antes que nosotros. Tienen un periodo de unos días y después del quinto, octavo día es cuando aparece la agravación, y en el caso de estos dos pacientes la situación fue muy parecida a lo que está descrito en la literatura y a lo que ha pasado con otros pacientes que también lamentablemente están graves en nuestro país. Usted me decía que el familiar está en estado crítico también, ¿está estable? ¿Qué se puede decir al respecto? Sí, en este momento el familiar está en terapia intensiva, ventilado, pero está grave, pero está estable y esperemos que se recupere en estos próximos días. ¿Qué edad tiene? ¿Se puede brindar esa información? Sí, alrededor de 60 y algo de años también. Bien, y decíamos también que es importante conocer el plan de contingencia que se está manejando por estos días. Albornoz, seguramente pueden especificar, y nos ponemos bien de frente a la cámara para explicarle un poco a los uruguayos también, para brindar esa tranquilidad de cómo se está abordando esta temática desde los prestadores de salud. Bueno, la mayoría de los prestadores, por no decir todos, seguramente todos, están diseñando sus estrategias para el plan de contingencia en esta circunstancia. Médica también lo viene programando y ejecutando, dirigiendo parte de la asistencia de los pacientes leves a que se mantengan en su domicilio, con un sistema de triage, o sea, de selección de los pacientes, de forma de identificar precozmente a aquellos que puedan tener formas más severas y traerlos al hospital, o si consultan directamente en el hospital, dejarlos ingresados. Se han designado también áreas específicas para la asistencia de estos pacientes adentro del sanatorio y en los sectores críticos también con áreas designadas para eso. La idea es que estos enfermos los deberíamos poder manejar en un área específica para ellos, justamente tratando de evitar el riesgo de exposición de otros pacientes y además en forma de que el personal de salud utilice el equipo de protección personal en esas circunstancias de la mejor manera posible. O sea, cuando llega una persona con síntomas de repente que tienen que ver con el COVID-19, ¿llegan a la puerta de emergencia derecho y se les hace un recorrido especial tal vez? Sí, se les hace inicialmente un triage, o sea, una serie de preguntas para detectar la probabilidad de que sea esa afección, y desde el momento que se detecta esa posibilidad ya se implementan las medidas de protección tanto para la persona que viene con los síntomas en cuanto a contener las secreciones respiratorias, se le da una mascarilla común y tiene un flujo asistencial que está dirigido de forma de justamente evitar la exposición a otros pacientes, a otras personas que estén consultando. ¿Cuántas personas por día
más o menos consultan por el COVID-19? Quizás eso lo puede contestar mejor Martín. Miren, nosotros en la emergencia de la médica uruguaya tenemos un promedio de consultas que ronda las 350 y ahora con todo el plan de contingencia donde estamos teniendo mucho más asistencia domiciliaria, el número de consultas bajó y andan alrededor actualmente de 120, 140 consultas por día, de las cuales la mayoría de ellas están siendo por síntomas respiratorios. Pero, insisto, esa baja se da porque todos los prestadores, la médica también, ha reforzado todo lo que es la asistencia domiciliaria y para que tengan una idea, estamos teniendo alrededor de 1000 consultas por día en domicilio. Ahora sí nos tenemos que despedir, pero lo hemos hecho con otras representantes de diferentes instituciones del Estado, pero también dejar un mensaje para la población por estos días, teniendo en cuenta que ustedes han tenido casos hasta de fallecimientos respecto a este nuevo coronavirus. Sí, es muy importante lo que lo ha planteado el gobierno, la Facultad de Medicina, las sociedades científicas, y es el distanciamiento social. Es muy importante profundizar las medidas de distanciamiento social y hay que quedarse en casa. Está claro, ayer el gobierno fue muy claro, insisto, los gremios médicos, la academia ha sido muy clara. Es una medida eficaz para evitar la propagación del virus y pese a eso, también es verdad que va a seguir habiendo pacientes y pacientes graves porque estamos teniendo circulación del virus en el país. Pero hay dos medidas que creemos que son muy importantes. Una depende de toda la ciudadanía, que es el distanciamiento social, y otra depende de nosotros, que es aumentar la cantidad de test que se están realizando, y en eso estamos, el Poder Ejecutivo, la academia y los prestadores de salud. Ambos, muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias a ustedes. Bueno, tenían ahí la palabra de dos médicos, justamente de esta mutualista médica uruguaya, respecto al fallecimiento de esta mujer, que ayer dábamos cuenta en horas de la mañana, pero también de todo el plan de contingencias que se está teniendo a nivel de los prestadores de salud. Siguen ustedes.